Tengo vía Zoom, voy a hablar con Pedro Cárdenas, coordinador de documentación y seguimiento de casos del Programa de Protección y Defensa en Artículo 19. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Pedro, pues la situación en nuestro país continúa complicada en cuestión de asesinatos a los periodistas. Sí, sin duda alguna. Es algo que desde artículo 19, desde que estamos en México, hemos estado alertando. De hecho, desde el año 2000 hasta la fecha, en artículo 19 hemos documentado 139 asesinatos de periodistas en México con posible vinculación a su labor, ¿no? Esto sigue convirtiendo a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de guerra y pues el país más letal para el periodismo en los últimos años para este hemisferio, ¿no? Para el hemisferio occidental. Entonces, sí estamos hablando de un riesgo enorme para la prensa en cualquier sentido, ¿no? Sobre todo hablando de los asesinatos. Sin embargo, pues los asesinatos es uno de muchísimas otras instancias que está sufriendo la prensa y desafortunadamente justo pues el día de ayer que recibimos información de estos dos casos y que actualmente pues estamos documentando y resaltando ante las autoridades su obligación de actuar. Oye, Pedro, ¿cuál es la función aquí o cómo ayuda el artículo 19 a estos periodistas? Claro, artículo 19 y otras organizaciones de sociedad civil lo que hacemos, además de un proceso de documentación, cuando podemos tenemos diferentes tipos de acompañamiento en lo que intentamos identificar el nivel de riesgo de los periodistas, así como pues de ahí pasar, ¿no? A ya sea compartir información que sea necesaria, hacer un comunicado público en el caso que sea necesario alertar sobre la situación, contactar con las autoridades, hacer incidencia y presión ante las autoridades o inclusive pues una representación legal en el caso que el mismo equipo de trabajo tenga la disponibilidad y precisamente pues el tiempo debido a tantos casos que estamos hablando. Pedro, ustedes han dado a conocer que al menos 139 periodistas han sido asesinados aquí en nuestro país. No, desde el año 2000 hasta la fecha, el conteo que nosotros tenemos es de 139 asesinados, 139 periodistas asesinados por su labor, ¿no? Entonces estamos hablando que sí, que es un número desorbitante, ¿no? Ese número debería estar en cero, idealmente en cualquier país, pero sí estamos hablando de números muy altos de violencia contra la prensa. Preguntártelo, ¿hay periodistas que tengan protección? Sí, a fin de cuentas, dentro de México, pues hay distintas maneras de buscar protección. Una de ellas es el mecanismo especializado para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Este mecanismo se creó en el 2012 con la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y pues precisamente es un sistema, es un proceso en el cual las distintas periodistas pueden exigir, ¿no? Digamos, un contacto, un análisis de riesgo y de ahí pues el mismo mecanismo define o no medidas de protección a la prensa. ¿El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho algo? O sea, ¿han ustedes tenido contacto con él para ver esta situación? En cuanto a lo que es la prensa, nosotros hemos alertado de varias situaciones. Si bien continúa bajo esta administración, pues el mecanismo continúa funcionando, continúan también pues algunos otros sistemas. Sin embargo, que hemos resaltado un poco es que este año pues precisamente se ha generado, ¿no? En esta administración un proceso de estigmatización contra la prensa, entre el cual pues en el discurso se va catalogando a la prensa precisamente como adversaria, como agresora, como como el enemigo en algunas circunstancias, ¿no? Y es un discurso que estamos viendo ya repetido en múltiples ámbitos, tanto a niveles gubernamentales, ¿no? Es decir, las distintas entidades federativas, como también incluso pues a nivel privado, ¿no? A actores privados quienes utilizan este mismo discurso de chayotero y demás, que precisamente pues genera un ambiente todavía más hostil contra la prensa. Algo que también hemos alertado pues es
a fin de cuentas la falta de institucionalización que está ocurriendo actualmente en este gobierno. Hemos indicado en varias ocasiones a través de varias redes como el espacio OSC que el mecanismo de protección a periodistas requiere mucho más apoyo, requiere muchísimo más consolidación. De hecho, la oficina de la Alta Comisionada para Naciones Unidas de los Derechos Humanos, incluso pues al inicio de la administración de Andrés Manuel, hizo precisamente una serie de recomendaciones, 104 recomendaciones para el mecanismo. Y entre estas recomendaciones está la falta, ¿no?, de un factor preventivo, ¿no? Estas entidades como el mecanismo están funcionando nada más de manera reactiva y hace falta una política pública integral de protección. Se tiene que coordinar mucho más la protección que tienen que estar dando las distintas entidades y sobre todo se tiene que responsabilizar la autoridad por todos los procesos de protección, es decir, desde la prevención, desde evitar estigmatizar a la prensa, pero también hasta tener mecanismos de reacción rápida para cuando la prensa lo necesita y por supuesto el rol de la investigación. La impunidad en México es un factor continuo desde las administraciones pasadas y actualmente continúa, ¿no? Inclusive bajo los mismos datos de la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Libertad de Expresión, pues estamos hablando que arriba del 98% de pues todos los casos que está teniendo esta Fiscalía no tienen sentencia, no tienen a alguien detenido. Entonces estamos hablando que pues arriba del 98% de los casos no tienen una continuidad, ¿no? Un logro enorme, por supuesto, es el de Javier Valdés, lo cual, por supuesto que es un paso muy importante, pero también eso requirió muchísimo esfuerzo de otras organizaciones como Propuesta Cívica y como Reporteros Sin Fronteras, quienes estaban llevando ese caso para presionar que se llevara a donde está ahora. Y es solo un paso, se está buscando todavía más, pues una justicia integral, ¿no? Entonces, en esta administración estamos viendo no solo ataques a la prensa continuos, inclusive desde las mañaneras, ¿no?, que se han vuelto muy reconocidas por esto también, pero también se está viendo una falta de apoyo a las instituciones que protegen a los periodistas, ¿no? Hace falta presionar para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté más activa y más al tanto ante casos de periodistas quienes están siendo agredidos por las mismas autoridades en muchos de los casos, de hecho arriba del 49% de los casos según nuestro informe anual del año 2020, ¿no? Y por supuesto también estamos viendo, ¿no?, que no se está dando ningún avance en los temas de investigación, que seguimos con altos niveles de impunidad y que por supuesto no hay coordinación entre las distintas entidades. De tal forma que cuando hay casos como los que estamos mencionando hoy en día, pues por más que se exige protección a la prensa, esta o no está llegando a tiempo, no se está dando de la manera correcta o inclusive si se está dando, como no se están investigando los casos y como no se está tratando desde una política pública, en realidad no se está atacando el problema de raíz. Pedro, ya por último preguntarte, ¿cuál sería la entidad de nuestro país donde más asesinatos hay a periodistas? Hasta lo que es el año, bueno, este año como estamos, ¿no? Veracruz sigue siendo como la entidad donde tenemos más periodistas asesinados que hemos registrado, ¿no? Pues esto lleva a 30 casos, ¿no?, desde el año 2010, donde pues la gran mayoría de estos casos ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Entonces Veracruz sigue siendo una de las entidades con más violencia contra la prensa y continúa no solo con asesinatos, sino con altos niveles de agresiones. Pues te agradezco por este enlace y estaremos muy al pendiente. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.